Shalom, les habla el hermano Adiel Uribe Ben Yosef, una vez más dirigiéndome a ustedes y agradeciendo al Altísimo Elohim de Israel que me conceda hacer este video. Hoy inicio una serie de estudios denominados las mentiras de los dogmas romanos. Y estas mentiras que han influenciado y heredado las iglesias cristianas en general han tenido un gran éxito a raíz de que todas estas escrituras llamadas Reina Valera y otras, que no son más que versiones, una versión en la opinión, una traducción bajo la opinión del traductor. Estas versiones fueron recopiladas y copiadas de la Vulgata Latina. Esa Biblia a la cual llamada Nuevo Testamento, como si fuera un nuevo evangelio, la iglesia romana se ha denominado como la creadora de esa Biblia, de ese testamento. Pero en realidad, ella lo único que hizo es aceptar los libros recopilados por Atanasio. Pero Atanasio recopiló estos libros de unos hombres llamados apologistas, escuche bien, no de los apóstoles, apologistas, que estos apologistas eran escritores paganos, que en cierta manera conocían del evangelio hebreo, pero que no aceptaban el evangelio tal como el Eterno se lo dejó a los apóstoles, pues ellos no querían nada con la llamada chusma judía. Por eso interpolaron y empezaron a reescribir los escritos de los apóstoles, que para ese entonces ya habían sido quemados y otros confiscados por la iglesia romana, en el año 70 y en el año 135 en las guerras judías. Estos escritos apostólicos empezaron a introducir doctrinas desviadas de la original doctrina hebrea, por causa de las persecuciones y los decretos imperiales, que todo el que predicara esa doctrina hebrea era expulsado o llevado a la muerte por el imperio romano. Y aunque es cierto que algunos apologistas hebreos fueron llamados a la muerte, porque hasta en ese entonces todavía, aunque ya no se predicaba Yahshua Mashiach, todavía practicaban las fiestas hebreas. Todo esto fue dejándose poco a poco y paulatinamente. Pero estos escritos de los apologistas fueron los que escribieron a nombre de los apóstoles y que la iglesia romana les puso el título de los apóstoles con la intención de querer engañar que eran los escritos originales y de esta manera engañar al mismo pueblo de Israel, aquellos que acusaban de asesinos del Mashiach. De manera que estos escritos apologistas no son el verdadero evangelio. Hoy en la actualidad, muchos judíos y hermanos que han investigado están restaurando las escrituras bajo el contexto hebreo, bajo los contextos de las escrituras hebreas, donde se están dando cuenta y nos estamos dando cuenta todas las mentiras enseñadas por la iglesia romana. Y en esta ocasión voy a hablar de una de ellas. Entre ellas es esta que voy a hablar: la creación de dos Adanes en Bereshit capítulo 1 verso 26 y el segundo Adán, que es Bereshit 2.7. Uno es creado en Génesis 1.26 o Bereshit 1.26. Ese que está siendo creado en Bereshit 1.26 no es formado. Primero, note, uno es creado y otro es formado. El de Bereshit 1.26 es creado por la palabra del poder de Elohim. No es formado del polvo. El hombre formado del polvo tuvo que recibir el soplo de vida, un alma llamada Neshma, un espíritu llamado Neshma. Mientras que en el otro se depositó el Eterno, Elohim, en Mashiach, en ese cuerpo. El mismo Eterno se depositó en él, lo ungió con todo su poder. Pues ese hombre llamado la imagen o hijo de Elohim, de acuerdo al diccionario hebreo Strong, con el número 6754 y 6755, nosotros podemos ver que la palabra imagen aparece con el nombre de Selem en hebreo. Y Selem en hebreo, que significa representante, apoderado. Alguien que en la antigüedad se usaba la palabra potestad, potentado. Esta palabra potentado significa la persona que ostenta todo el poder y la autoridad, la facultad de quien se la dio. Por eso dice en Colosenses 2:8 y 9 que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad.
Él siempre dijo, yo no hablo de mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él habla las cosas. Y Él decía con claridad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la manifestación, es la imagen del Elohim invisible, Colosenses 1:15. De manera que entonces nosotros podemos ver que Él no es un ser creado del polvo, son dos Adanes. Primero los Corintios 15, 45 al 49 dice que hay dos Adanes, uno terrenal y otro celestial. No son los mismos. Por eso ahí mismo en 1 Corintios 15, 40, Saúl aclara esto y dice que una es la carne terrenal y otra es la carne celestial. Y hace la comparación. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. De este mismo modo nosotros estamos predicando a un Mashiach que fue creado con naturaleza divina. Pues Elohim en toda su esencia no tiene cuerpo, no tiene figura. Él tuvo que crearse este cuerpo para habitar en él. Este ser habita en luz inaccesible. 1 Timoteo 6:17. Es el único que tiene inmortalidad. Nadie puede acceder a él, ni los ángeles. Por eso dice 1 Timoteo 3:16, el apóstol, grande es el misterio de nuestra de nuestra fe, traducido como piedad. Elohim fue manifestado en carne. Él se hizo un cuerpo para habitar en él. Elohim. Por eso dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. Y aquella palabra, o aquel verbo, traducido en la Reina Valera como el verbo, y aquel verbo se hizo carne, no tomó carne. Vea bien los mensajes. No confundamos que tomó carne con que se hizo carne. El mismo Elohim, que la palabra Elohim significa en su esencia espiritual poder, autoridad y dominio. Él en Bereshit capítulo 1, por eso no aparece el nombre, porque él en su esencia espiritual está creando todo. Es el mismo Ruach HaKodesh. Por eso le dijo a la mujer samaritana, Elohim es espíritu. Y si Elohim es espíritu y es santo, es el mismo Espíritu Santo. No son dos seres. Él se depositó en Mashiach. Esa unción de Mashiach no es terrenal. La unción terrenal era a través del derramamiento de un aceite especial que simbolizaba el Ruach HaKodesh, que se le derramaba a los ministros, traducidos como sacerdotes, y a los reyes. Estos son los dos poderes del Eterno que tiene establecidos en su reino. Pero él no recibió un derramamiento de aceite como simbolismo, sino el mismo Ruach HaKodesh, que es Elohim, se depositó en él. Esa es la esencia de Elohim. Tal como dice allá en Filipenses 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Yahshua HaMashiach, el cual siendo en la forma de Elohim, o la figura de Elohim, la representación, la imagen, no tuvo por usurpación ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo. Entonces nosotros podemos ver que Él es el mismo Elohim. Ahora, por eso dice allá en primera de Juan capítulo 4, verso 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo, los cuales no confiesan que Mashiach ha venido en carne. Primero, ¿de dónde vino? Del cielo, del celestial, es de naturaleza divina. A él ni los ángeles lo podían ver antes de crearse este cuerpo, en su esencia espiritual. Mashiach es el resplandor de su gloria. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Es la imagen misma de su sustancia. Por eso nosotros vemos en Mashiach la imagen del Elohim invisible, Colosenses 1:15. Este Mashiach dice que aquel que niegue que Mashiach vino en carne, no es de Elohim, es del anti-Mashiach. Mashiach no tiene dos naturalezas, no tiene humana y divina. Usted le puede preguntar a un católico, un adventista, un mormón, de cualquier religión, y todos van a decir que vino en carne. Pero cuando le explican, dice que el Eterno tomó del óvulo de María, formó un cuerpo y allí se depositó Yahshua. Esto es una mentira. En una ocasión escuchaba yo un testimonio, nadie me lo platicó, yo lo escuché,
Dice que dos hermanos iban por la calle repartiendo literatura, invitando a una campaña cristiana. Se encuentran con un hombre sin saber que era sacerdote y lo invitan a la campaña. Y aquel hombre les contesta y les dice, mejor yo les invito a mi iglesia. Y aquellos hermanos dijeron, no, porque tenemos una campaña. ¿Cuál es tu iglesia? Y aquel hombre le dijo, yo soy un sacerdote, yo soy un obispo católico. Entonces dijeron, no vamos a la católica porque a la iglesia católica es la romana. La iglesia católica es la gran ramera. Y el papa es la bestia. Aquel hombre le dijo con voz serena, no digas eso, hijito, porque esa bestia que tú dices puede ser tu abuelita o es tu abuelita. Y ellos dijeron, ¿por qué? Porque ustedes salieron de una iglesia protestante y la protestante salió de nosotros. Las protestantes son nuestras hijas y ustedes son nuestros nietos. Y ellos dijeron, no, porque la iglesia romana predica puras mentiras. Y aquel hombre le dijo, mijito, ¿cuáles mentiras? Dime una. Y ellos dijeron, ustedes dicen que María es madre de Dios. Y el cura les dijo, ¿y no es madre de Dios? A lo que ellos dijeron, no, es madre de Jesús según la carne, dijeron los protestantes, los cristianos aquellos. Y el cura les contesta nuevamente con voz serena y dice, ¿y Jesús quién es? Mi hijo, ¿me lo puede decir? Y voltearon y se vieron los dos cristianos y dijeron, pues es Dios. Ya ves, mi hijo, es la misma gata, nomás que está revolcada. Eso es lo que está predicando el cristianismo, las mismas doctrinas que la iglesia romana, pero como transformadas, como si fuera diferente, pero la esencia es igual. Entonces nosotros estamos creyendo que nuestro Mashiach vino desde el cielo, en carne. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Y aquel verbo se hizo carne, no tomó carne, se hizo. Es lo mismo que el Malán le dijo cuando el Eterno le habló a Joseph por medio de un sueño, cuando él quería dejar a Miriam cuando la vio encinta. El Malán le dice, no temas en tomar a Miriam por mujer, porque lo que en ella hay del Ruach HaKodesh es. Escuche bien, no es de Miriam, es del Ruach HaKodesh. Si el hombre terrenal puede depositar en un vientre un ser que no sea de la mujer que lleva ese ser en su vientre, ¿por qué podemos pensar que Elohim no lo pudo hacer? Claramente la Escritura dice que el que niegue que Mashiach vino en carne, no es de Elohim, es del anti-Mashiach. Y si usted predica esa doctrina, usted no tiene salvación. Usted está perdido, mi hermano. De manera que nosotros predicamos un Mashiach santo, inocente, sin relación con el pecado. Porque ese es el que nos convenía. No predicamos un Mashiach de dos naturalezas. Predicamos un Elohim manifestado en carne, venido desde los Shamaim para rescatar a su misma creación. Así que, mi hermano, usted puede ver en Gálatas capítulo 4, verso 4. Usted puede ver en Hebreos 7, 26. Usted puede ver en 1 Corintios 15, 49 que Mashiach es la imagen de Elohim, invisible. Lo que no es el Adán de Bereshit 2.7. Ese es el Mashiach que predicamos. Romanos 5.12 dice que todo aquel que desciende de la simiente de Adán trae la simiente de pecado. Y ese ser no puede redimir. Nuestro Mashiach es uno santo e inocente. Mi hermano, le invito a que escudriñe las Escrituras, analice lo dicho en esta ocasión aquí y usted busque la verdad. Espero con este pequeño estudio, en pocas palabras y a grandes rasgos, despertar en usted el interés de buscar la verdad. No predicamos un Mashiach terrenal, predicamos uno venido desde los Shamaim. Hermano, ahí les pongo el mensaje. Si usted gusta, llámeme, mi número telefónico es 66-392-3614. Estoy a sus órdenes y nos vemos en la próxima. Nosotros estamos a sus órdenes. Somos el Ministerio Mesiánico de Restauración, la Séptima Trompeta. Shalom
y nos vemos en la próxima.